Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy vamos a abrir el programa contándote sobre una ley que empezó a derogar la Cámara de Diputados, porque tiene media sanción, ahora pasa al Senado, que impedía que las mujeres realicen algunos trabajos. Así te presentamos el tema. La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la derogación de una ley vigente desde hace casi un siglo que prohibía a mujeres realizar trabajos considerados riesgosos o insalubres. La iniciativa, que contó con el impulso de las diputadas Lucila Massín y Vanessa Siley del Frente de Todos y Silvia Lospenato del PRO, implica un gran avance en materia de derechos laborales. Según dicha ley, las tareas vedadas a mujeres iban desde labores en canteras o subterráneos, pasando por actividades de la industria portuaria, la operación de grandes maquinarias y hasta el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas. Tal vez hace casi 100 años tenía un fin loable prohibir el trabajo de mujeres en estas actividades, considerándolas insalubres, nocturnas o riesgosas. Pero la actualidad nos lleva a replantearnos esa cosmovisión o esos estereotipos patriarcales que trasladan al mundo laboral las discriminaciones que socialmente y estructuralmente vivimos y sufrimos las mujeres, indicó Vanessa Siley, diputada nacional por el Frente de Todos y una de las impulsoras de la medida. Hoy, en Punto Género, repasamos los principales puntos e implicancias de la derogación de esta ley. Curiosa esta ley y estamos en comunicación ya con la diputada Vanessa Siley. ¿Qué tal? Buenas noches, diputada, ¿cómo está? Hola, buenas noches Mariana y buenas noches a todo el equipo. Bueno, gracias. Gracias por estar del otro lado. Ahora, qué increíble que estuviera vigente. ¿En qué ahí mencionaban los rubros? Entre ellos la minería, ¿no? Era uno de los trabajos que impedía, que se impedía la posibilidad de que las mujeres trabajen, ¿no? Sí, básicamente, como bien el informe adelantó, tenemos en el rubro de la minería o donde se sigue alegando también fuertemente esta norma, aunque ustedes no lo crean, se sigue alegando en los puertos, más que nada en el trabajo de manejo de grúas, que hoy incluso este manejo de grúas es tecnológico, o sea, se hace por computadoras. Claro. Empresas, tanto en la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Avellaneda, en el Dock Sud, como en Tierra del Fuego, esta norma se sigue alegando. Incluso hay un caso muy conocido en Tierra del Fuego que se ha judicializado y terminó ganando la trabajadora. Pero bueno, en muchas otras actividades devino en abstracto, por ejemplo, como bien se decía, en el trabajo subterráneo, pero en tantas otras no. Lo que nosotros y nosotras estamos planteando, principalmente el bloque de Unión por la Patria, vamos a decirlo ahora, Unión por la Patria, es que las tareas laborales insalubres, riesgosas, lo son tanto para varones como para mujeres. No es que con esto queremos plantear, bueno, vamos todos a hacer tareas insalubres. No. Lo que no tiene que ver con el género la realización de la tarea, tiene que ver con las condiciones en las cuales se trabaja. No deberían ser insalubres, digamos que ningún trabajo debería desarrollarse en condiciones insalubres, ¿no? Exactamente, porque como bien lo decís, no hay trabajos insalubres. Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo es insalubre o salubre. Cumple los requisitos de seguridad e higiene o no. Y en caso de ser insalvablemente riesgoso, por condiciones propias, tiene que tener las limitaciones de horario y las limitaciones y los requisitos de protección del trabajo que marca la ley de seguridad e higiene laboral, ¿no? Por eso esta norma, lo que nosotros apuntamos es a que venga acompañada de otro dictamen que tiene la Comisión de Trabajo, que es el dictamen que crea los comités mixtos de seguridad e higiene laboral. Claro. Entonces, un aspecto que pensaba vinculado a este tema es que muchas veces este tipo de actividad, por supuesto que son riesgosas, se pagan mejor, ¿no? Y
y muchas veces las dejan a las mujeres afuera o los trabajos que son de noche por estos prejuicios o algunas regulaciones que han quedado fuera de época. Exactamente. Las actividades, por ejemplo, ser conductor o conductora, que es lo que nosotros estamos planteando, que se diversifique el ingreso a este tipo de tareas y de actividades, es una de las tareas mejores pagas en el puerto, el manejo de grúas. Y suele ser, jerarquizada, está jerarquizada. Por eso apunta directamente a eliminar la brecha salarial, este tipo de derogaciones. Es un granito de arena que queremos aportar, que lo hemos tratado de hacer por consenso en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por mi parte, el proyecto lo presentamos por impulso de las trabajadoras sindicalizadas en los distintos sindicatos o actividades portuarias, marítimas, como el SOMU, como APDEFA, un montón de organizaciones que las compañeras tienen una participación menor y una incidencia menor en esos sindicatos, pero que quieren ampliar el ingreso, es decir, eliminar la segregación ocupacional horizontal, ampliando el ingreso de las mujeres a estas actividades, a los fines también de fortalecer a su vez la participación en la organización sindical, ¿no? Claro, el otro día entrevisté a una buza, a una mujer que es buza de profundidad, y me comentaba que no tiene trabajo, no la contratan. Conformaron también una asociación de mujeres que están peleando por el lugar, que también, ¿no? El alta mar es un lugar bastante vedado y hay mucho prejuicio y mucho mito en torno a que las mujeres traen mala suerte también en los barcos, ¿no? Y esto ha sido también un obstáculo para el desarrollo laboral de muchas de ellas. Y me decía justamente que hay una normativa que dice que primero las empresas tienen que contratar personal argentino y que aún violando esa normativa a ella la dejan afuera por ser mujer, ¿no? Todavía encontramos lamentablemente estas discriminaciones significativas en algunos rubros que por ahí no tienen tanta visibilidad. Yo desconocía la posibilidad yo digo, ¿y de qué trabaja una buza de profundidad, no? Y me fue explicando qué tipo de actividad desarrollaba. Y sin embargo, todavía estas barreras en este momento, como decía, la necesidad de derogar esta ley porque por momentos se aplica y por momentos parecería simbólica, ¿no? Sí, aparte la labor de las buzas, los buzos profesionales, requiere de un registro y ese registro se paga. Y si vos no lo actualizás cada determinado tiempo, lo perdés, y si lo perdés no te pueden contratar. O sea, exactamente. Es un círculo absolutamente negativo, y han conformado un frente las mujeres de la actividad portuaria y de la actividad marítima que es muy interesante y es muy para reivindicar porque son todas sindicalizadas, pero a la vez con reclamos particulares, que es precisamente diversificar este ingreso laboral. Lo que muchas veces se ha confundido en nuestro país es esto de que la brecha salarial, en la cual el promedio de los salarios de las mujeres es un 23% menor al de los varones, tiene origen en que hay un varón que hace la misma tarea que una mujer y cobra más. Y no es el problema de la brecha salarial en la Argentina, porque está conformada por el promedio total de los salarios y tiene que ver con la segregación ocupacional horizontal, es decir, techo de cristal, ocupamos la base ocupacional de distintas actividades, y además tiene que ver con esto, la división sexual del trabajo. Claro. La mayoría de actividades feminizadas, no por casualidad, son de las más importantes para la sociedad: educación, salud, trabajo en casas particulares, son fundamentales para la humanidad, diría yo, pero a la vez están mal remuneradas. Y esto, tiene orígenes que hasta incluso muy interesantes, porque estamos en Diputados TV. Cuando analizás la Ley Nacional de Educación, cuando se crea la universalización, la discusión era cuánto pagarle a la maestra, porque no había que pagarle un sueldo porque su ingreso, el ingreso principal del hogar era el marido. Tal cual. Entonces había que pagar un subsidio. Así nace el sueldo docente. Increíble. Un subsidio y no un sueldo. Mira, y de ahí viene... Te quería aprovechar de que
justamente empieza mañana la Semana de la Lactancia Materna y este año el lema, la Semana Mundial, ¿no? Es una celebración o una conmemoración en el mundo para tomar conciencia en relación a la importancia de la lactancia materna. Y este año el lema es: en el trabajo tenés derecho a tomarte descansos diarios para amamantar, y tiene que ver con el tema del trabajo, ¿no? Este año. La pregunta es, ¿se cumple? Hagamos que la lactancia materna y el trabajo funcionen, es el lema de este año. ¿Se cumple en los trabajos esta hora que tienen las mujeres en periodo de amamantamiento que se pueden tomar? ¿Los descansos? ¿Y hay condiciones para hacerlo? Suele cumplirse más que nada en las actividades donde hay convenciones colectivas de trabajo y mucha presencia sindical, como todos los derechos. El problema que tenemos muchas veces es que los lactarios, que también son otra obligación del empleador, no es la parte que más se dificulta que existan. Si bien ha proliferado la instalación de lactarios en muchas actividades laborales, bueno, sigue costando esto. Claro. Y más en actividades laborales donde hay pocas mujeres. Claro. Entonces, imagínate que el lactario es algo que empezamos a conseguir las compañeras desde hace 4 años atrás, 5 años atrás. Claro, y este año empezó a regir el decreto, ¿no? Es este año de los jardines maternales o salas de cuidados para niñas y niños en el trabajo, ¿no? Que había pasado durante mucho tiempo sin reglamentar, que obliga a los establecimientos donde trabajan 100 personas o más tengan espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 y 3 años, y sino que brinden la posibilidad de pagarlo, ¿no? Incluso a las empresas que estén o los establecimientos que tengan cercanía pueden compartir un espacio común. ¿Se cumple efectivamente? Ese decreto, que es un decreto de nuestro gobierno, es muy interesante porque el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que había quedado sin reglamentar... Montón de años. Claro, y los empleadores que decían, no, bueno, no está reglamentado, entonces no sé cómo hacerlo para cumplirlo, ¿no? Así que bueno, ahora se tiene que empezar todo un trabajo que lo veo incipiente y que deberíamos profundizarlo mucho más con el Ministerio de Trabajo, asegurando la ejecución del decreto. Es decir, que en los parques industriales, como bien vos decís, haya espacios comunes, que en los ámbitos también públicos se establezcan. Muchas organizaciones hemos impulsado, en el caso de Citrajo, por ejemplo, un subsidio en el caso de cuidados, que hace muy poquito lo terminamos de incorporar porque lo habíamos mejorado este subsidio en pandemia, porque en pandemia no solo lo hicimos para jardines o espacios de primera infancia, sino que además lo hicimos para trabajadoras de casas particulares. Claro. Y digo bien trabajadoras porque es para las niñeras en caso de que estén debidamente registradas. Entonces también ahí se aplicó una solidaridad de clase, decimos nosotras, porque a la vez que las compañeras podían tener, y las familias y los compañeros varones también, porque es un subsidio que es para todos, este subsidio de cuidados que te permite pagar una niñera, también a la vez aportamos a la registración de una actividad laboral que está muy precarizada, que es el trabajo de casas particulares, ¿no? No por casualidad está muy precarizado. Y te hago la última pregunta. Tiene que ver en cómo está el debate por la ampliación de las licencias parentales, ¿no? Que, bueno, un proyecto que impulsa el gobierno, que se abrió la discusión, demorada, y que está ahí, bueno, pulseando a ver si efectivamente llega al recinto su discusión. Este miércoles vamos a hacer la última comisión informativa conjunta entre Trabajo y Mujeres. Vienen a exponer las representantes de las Secretarías de Igualdad y Género de todas las centrales obreras, tanto de la CGT como de las 2 CTA. Bueno, y vienen también abogadas laboralistas. Ya habíamos hecho varias informativas antes y esperamos tener dictamen, por lo menos para modificaciones sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo
y para incorporar también como seguridad social a los monotributistas y monotributistas en este derecho que queremos crear, ¿no? Bueno, la semana que viene vamos a repasar entonces cómo viene ese dictamen y si efectivamente va a llegar al recinto. Antes de las PASO ¿no? Será después. No, pero creemos que estamos muy bien porque hay 54 proyectos de ley que amplían, por ejemplo, la licencia de paternidad. O sea, y de todos los bloques. Acá... pero hace años. Lo cierto es que es una discusión que viene hace, no sé, más de una década, diría más de 2 décadas. Aparece, sí. Algún proyecto tuvo media sanción y hasta ahí llegó. Sí. Sí, esperemos que esta vez sea efectivamente ley. En principio, fuertemente estamos trabajando en la Comisión de Trabajo, que es la cabecera, para impulsarlo. Tenemos un dictamen, Juntos por el Cambio, tengo entendido, que está trabajando en un borrador de dictamen también. Así que veremos si llegamos a dar un dictamen unificado o uno de mayoría y uno de minoría. Y luego hay que trabajar para el recinto, ¿no? Pero así como hemos planteado la derogación de la 11.317, también necesitamos que el tema se trate en el Senado, ¿no? Porque después te encontrás con que Juntos por el Cambio decide no dar quórum en el Senado de proyectos que incluso ha votado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Lo vamos a seguir entonces. Muchísimas gracias, diputada. Seguimos ambos temas, ¿no? A ver qué pasa en el Senado con esta ley que deroga estos resabios de otras épocas que impedían a las mujeres desarrollar determinados trabajos, y por el otro lado, bueno, si efectivamente, finalmente, después de tantos proyectos y tantos años, se amplían las licencias parentales. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo, y decir que, bueno, el futuro tiene que ser con más derechos laborales, con más dignidad laboral y nunca con menos, ¿no? No hay que retroceder, efectivamente. Nosotras y nosotros seguimos de esta manera en Punto Género. A 5 años de la sanción de la Ley de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes, más de 1.500 hijos de víctimas de violencias extremas fueron beneficiarios del soporte económico mensual establecido por dicha medida. En su mayoría, se trata de infancias de entre 5 y 12 años que perdieron a sus madres, padres, sadres a causa de femicidio, travesticidio, transfemicidio o fallecidos en un contexto de violencia intrafamiliar y o de género. Lo percibido equivale a una jubilación mínima, se abona hasta los 21 años y es sin límite de edad para aquellas personas que al momento del hecho acrediten una discapacidad. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, afirmaron que la norma surge como respuesta a la demanda de una sociedad movilizada contra las violencias de género y representa un avance legislativo que evidencia un estado presente. Hoy, en Punto Género, a 5 años de su aprobación, analizamos los resultados obtenidos por la Ley de Reparación Económica para hijos de víctimas de violencia de género. Bueno, ahí está planteado el tema. Ya 5 años de esta ley, importante. A veces uno dice, bueno, es poco un subsidio equivalente es al salario mínimo vital y móvil, pero bueno, es una ayuda. ¿Se está cumpliendo? ¿Es difícil acceder? De eso vamos a hablar ahora con Natalia Chinetti, que ella es directora de abordaje integral de casos de femicidio, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Bueno, ahí veíamos más de 1.500 niños y adolescentes o su familia, ¿no? Quien se hizo cargo, que es tremendo este tema. Lo hablábamos de alguna forma antes de entrar al programa porque viene a paliar, bueno, la ausencia de esa madre que fue asesinada. O sea, y hay una familia que tiene que hacerse cargo con un femicida que está en la cárcel. O sea, ese es el contexto tremendo. Y yo te preguntaba, ¿no? Primero, ¿cómo era? Porque estás en contacto con esas historias y veíamos las cifras el año pasado, solamente el año pasado, el registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habla de
227 niños y niñas y adolescentes que quedaron huérfanos, ¿no? Como consecuencia de 226 víctimas directas de femicidio. Sí, contarte primero algo que para nosotras es muy importante desde el Ministerio, digamos, la RENIA, que es una reparación económica destinada justamente para los hijos y las hijas de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o cuyos progenitores, por ejemplo, han fallecido a causa de violencia intrafamiliar, progenitora o progenitor. Contarte que no es un subsidio, es un derecho. Es un derecho, está bueno la aclaración. Es un derecho y está lo que tenemos que hacer... porque las palabras le dan sentido. Exactamente, totalmente. es trabajar para que todas esas niñas y niños que han quedado efectivamente la mayoría de los casos, estamos hablando de situaciones de femicidios, por lo tanto que han quedado sin sus madres y que en muchos casos sus padres están privados de la libertad, tenemos que poder acceder o llegar a todas esas niñas y niños para que puedan acceder y hacer efectivamente este derecho, que es una reparación económica que equivale a un haber jubilatorio mínimo que se paga de forma mensual hasta los 21 años, ¿sí? O en aquellas situaciones en donde estemos hablando de hijes con alguna discapacidad, es vitalicia. Entonces, esta reparación económica es una reparación mensual para cada una de las hijas y los hijos. No es que, suponte, en una familia, una mujer tenía 3 hijos, digamos, la reparación económica será un haber jubilatorio mínimo para cada uno de esas hijas o hijos. Y contarte un poco también esto que vos decías, en la mayoría de las situaciones hablamos de lo que conocemos como femicidios íntimos. ¿Esto qué quiere decir? Progenitor mata a progenitora, por lo tanto, progenitor está privado de su libertad. Pero también hay situaciones en las cuales hay mujeres que, digamos, fallecen a causa de violencia por motivos de género y que la persona agresora no necesariamente es su pareja o expareja, ¿sí? Lo que llamamos femicidios no íntimos. Bueno, esas situaciones también están enmarcadas y esos niños y niñas que han quedado sin su madre también tienen derecho a acceder a justamente la reparación económica. ¿Cómo es el trámite? ¿Cuánto media entre que ocurre el femicidio y que los beneficiarios o las beneficiarias pueden empezar a cobrar este derecho? El tema es así, el trámite se inicia, ¿sí?, por ANSES. Por eso nosotras decimos la autoridad de aplicación de esta ley, la que no la nombramos hasta ahora, es la 27.552, que efectivamente acaba de cumplir 5 años desde su promulgación. La autoridad de aplicación de esta ley es la CENAF, ¿sí? Pero luego, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pero luego conformamos lo que se llama la Comisión de Seguimiento de la Ley y de Aplicación de la Ley, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, al cual pertenezco yo, y ANSES. ¿Sí? Estos 3 organismos somos quienes estamos monitoreando y trabajando para que justamente poder implementar, en todo caso de la manera más rápida posible, ¿sí?, el acceso al derecho de todas las hijas y los hijos de las víctimas, vamos a decirlo, de las violencias más extremas, de las violencias letales por motivos de género. En este sentido, nuestro ministerio además, y justo la dirección que a mí me toca conducir, tiene un programa que se llama el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Inmediata ante casos de violencias extremas, que es un programa que está destinado a los familiares de las víctimas de femicidio. Te dije apoyo urgente y asistencia integral inmediata. En ese marco, una de las prestaciones que tiene ese programa es el acompañamiento a las familias para que puedan tramitar el acceso a este derecho. Tramitar lo que implica, el inicio del trámite se hace vía ANSES, pero para esto se requiere determinado tipo de documentación. Una documentación relacionada con la causa penal en donde se investiga esta muerte violenta, y otra relacionada con la pata civil, te diría, que es a donde, exactamente, donde hay que acreditar que hay un adulto responsable, si se trata de niñas y niños menores de 18 años, que queda al cuidado. ¿Quién se va a hacer cargo? Exactamente, pero para eso es necesario tramitar ese cuidado justamente de forma judicial. Digamos, tiene que haber una sentencia de lo que se llama una guarda o una tutela. Que esto además... Nuestro trabajo tiene que ver con poder acompañar a las familias en acceder a esta documentación penal, porque no es solamente necesario para el acceso al derecho a la RENIA, sino que para todo el cotidiano. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires, para irte, suponte, en una escuela pública donde, digamos, han ido mis hijas, si vos tenés que hacer una excursión y no tenés un adulto responsable, no puedes viajar. Siempre tenés que firmar esos Exactamente. papeles. Entonces, un poco la idea de nuestro ministerio y también de la CENAF y de ANSES es poder acompañar a las familias en esta tramitación.
¿Y cuánto lleva el tiempo ese Es que habitualmente? depende en realidad de los casos, por eso te digo. Nosotras al momento cero que tomamos conocimiento de un femicidio en el marco de la dirección, ya informamos a CENAF de la existencia de, por ejemplo, niños que han quedado sin su madre. A partir de ahí empezamos a acompañar a esa familia. O sea, no necesariamente la familia es quien reclama. Ustedes están atentos, digo, los diarios todos los días, lamentablemente es casi un femicidio. Exacto. Cada 24 horas, cada 30 horas, es por día en promedio. Nuestra tarea es poder hacerle conocer a las familias este derecho y acompañarlas en todo el proceso de tramitación para el acceso a la reparación. Eso en relación a las familias. Y también hay una parte muy importante que tiene que ver con qué necesitamos del Poder Judicial. ¿Es necesario que haya condena? ¿Se No es espera necesario. que haya una condena? No. Vos para la ley tiene el primer inciso, el primer artículo, perdón, que es el 1, que te establece los 3 supuestos en donde quienes pueden acceder a la reña, ¿no? Entonces te dice, bueno, cuando un progenitor mata a una progenitora, ¿sí? Y esa persona tiene un procesamiento firme o una sentencia firme. El procesamiento es una instancia en el marco de una investigación penal muy anterior a lo que implica una sentencia firme. Si tuviéramos que esperar, sobre todo con nuestro Poder Judicial, digamos, a la que las Pasan sentencias años. estuvieran firmes, claro, efectivamente el acceso a la reña tardaría años. Igual aclarar algo en relación al acceso y qué sucede al momento del otorgamiento del derecho, que es, digamos, esta reparación es retroactiva al momento del hecho. ¿Esto qué quiere decir? Si un femicidio ocurrió en el año 2021 y recién el próximo mes, ¿sí?, se resuelve y sale el acceso, o sea, la persona, ese niño o esa niña accede al derecho, en el primer mes, digamos, va a cobrar de forma retroactiva hasta el momento del hecho, hasta el 2021, suponte. ¿Se entiende? Sí, se cobra desde el momento, Exactamente, desde el momento en que ocurre ese femicidio. Pero yo te hablaba que había 3 supuestos y que para cada supuesto se requiere de una documentación penal diferente. Entonces, en el primer supuesto es donde el progenitor mata a la progenitora, lo que se requiere es un procesamiento firme. En las provincias en donde no existe más la figura del procesamiento, esto se equipara a la elevación a juicio. Entonces, Ahí no lleva necesitamos tiempo. sentencia, necesitamos una elevación a juicio. Segundo supuesto, progenitor mata a progenitora y se suicida. Hay un alto porcentaje de situaciones en las cuales el progenitor se suicida. ¿Qué necesitamos del Poder Judicial? La resolución de lo que se llama la extinción de la acción penal Claro, por muerte del imputado. Porque ahí no hay causa, se cierra. Se cierra la causa, se cierra la investigación penal, digamos. Y luego el tercer inciso, que es el que establece que a la reña pueden acceder también aquellos hijos de personas que hayan fallecido a causa de violencia de género o violencia intrafamiliar. Este inciso no te requiere una instancia, digamos, judicial específica en relación a la investigación de ese hecho. Lo que te requiere es que la autoridad judicial competente que esté investigando te certifique que esa muerte se ha producido a causa de violencia de género. Ahora, pensaba que si en algunos casos es necesario la elevación a juicio, eso lleva un tiempo. Sí, Y en el mientras tanto, bueno, es que en el mientras tanto, este tercer inciso que yo te estoy contando, nosotras podríamos empezar a iniciar una reña con un poder judicial, ¿sí?, que o sea, con la fiscalía competente, quien está haciendo esa investigación, o el juzgado que tiene a cargo esa investigación, si ese juzgado o esa fiscalía nos certifica, ¿sí?, que lo que se está investigando en esa causa es una muerte en un contexto de violencia por motivos de género. Y acá es donde a mí me gusta decir que es donde se ve más clara la necesidad de aplicar la perspectiva de género en el marco de las investigaciones de las muertes violentas de mujeres. Porque no es lo mismo pensar una estrategia, digamos, de investigación, ¿sí?, que en realidad es obligación aplicar la perspectiva de género como categoría sí, de y hay análisis. protocolos de Y investigación. hay protocolos. Por lo tanto, si vos utilizás ese protocolo y si vos tenés esa perspectiva, seguramente esa fiscalía o ese juzgado, a nuestro requerimiento o a requerimiento de la familia, que también puede pasar, va a poder, digamos, extender un certificado que diga que esa persona murió a causa de violencia por motivos de género. Por lo tanto, no vamos a necesitar la instancia de la elevación a juicio. Muchas veces se escuchan, a veces, ¿no?, quejas de que se demora. Entiendo que hay instancias que hay que atravesar y certificar. Nos parecía muy importante traer el funcionamiento de esta ley, porque, claro, es una cara que no se ve, ¿no? En las noticias impacta el femicidio,
la historia, lo que pasó muchas veces con denuncias previas, el Estado, la justicia que no llegó a tiempo a proteger, y después nos quedamos sin información, no hay un seguimiento de parte de los medios. Y después está una familia que está destrozada, una familia atravesada por este femicidio, que además se tiene que hacer cargo de niñas o niños adolescentes que han quedado huérfanos, ¿no? Y a veces en la casa de esa hermana o esa abuela o ese tío no hay espacio, ¿no? Incluso una habitación para alojarlos, y hay toda una logística que se tiene que rearmar con todo ese dolor y esa herida abierta. Por eso tan importante, de alguna forma, esta reparación económica que viene a brindar, bueno, este derecho, como bien decías, que seguramente no es suficiente, pero que sin dudas es indispensable. Muchas gracias. No, por favor. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más Punto Género, no te vayas. Ecoagenda, jueves 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas. Y seguimos en Punto Género. Mira, ahora vamos a hablar con Carla Pitiot, ya está en el piso, que es vicepresidenta del Banco Argentino de Desarrollo, el Vice. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? Mariana, un gusto. Mira, hablábamos al principio del programa sobre la brecha salarial, ¿no? De género, las diferencias que hay cuando se cuenta el promedio de lo que ganan las mujeres con el promedio de lo que ganan los varones, y bien lo explicaba la diputada Siley en relación a que esa diferencia tiene un componente que no es que ganás menos con respecto a tu compañero que está en el mismo puesto, sino que tiene que ver con que las mujeres accedemos a los trabajos más precarizados, peores pagos, ¿no? Y esto entonces hace que el promedio de lo que ganemos, y muchas veces trabajamos menos horas porque nos hacemos cargo del trabajo no remunerado, que es el trabajo cuidados y doméstico, ¿no? Entonces, ese promedio, esa masa promedio de salario de las mujeres es mucho menos que lo que ganan los varones. Ahora, hay otra brecha que tiene que ver con el acceso al crédito, al financiamiento, ¿no? Y muchas veces las mujeres, teniendo su propia pyme, no pueden salir adelante, a veces porque no tenemos la información y a veces porque no tenemos las oportunidades. Desde el Banco Argentino de Desarrollo vienen llevando adelante hace 5 años una línea de créditos destinada especialmente a las pymes lideradas por mujeres. Y de eso vamos a hablar ahora. Así es. Mirá, me parece muy atinado la introducción que vos hacías, porque se linkea perfectamente con que las desigualdades que afectan es un gran desafío que seguimos teniendo las mujeres en el mercado laboral. Y eso no escapa a las empresarias.
Entonces, me parece que también es un tema a profundizar, a trabajar, cuáles son las causales de esa discriminación o de esa falta de oportunidades en igualdad de condiciones para el acceso al crédito, nada más ni nada menos cuando uno piensa en el desarrollo productivo argentino. Entonces, nosotros, la verdad que sobre todo desde el Ministerio de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Productivo, no solo hacemos un análisis cuantitativo de cómo están las empresas, o sea, cuál es la anatomía de las empresas, sino también pensamos en cuál es el potencial de esas empresas. Y encontramos estas mismas diferencias, estas mismas brechas que uno encuentra en la participación de las mujeres en el mercado laboral, las mismas diferencias y brechas que uno encuentra en la brecha salarial, en el acceso a crédito de las mujeres que son empresarias. Es decir, está comprobado, y así lo demuestran los números de los últimos informes emitidos por nuestra Secretaría de Desarrollo Productivo, que las empresas que están lideradas por mujeres tienen menor acceso al financiamiento. Y cuando uno empieza a ver cuáles son las causales, tienen que ver mucho con lo que vos decías, es decir, cuáles las restricciones en las trayectorias crediticias, el acceso de las mujeres a un primer trabajo que hace que tenga también una trayectoria profesional que luego haga que se dedique a una empresa y a un emprendimiento. Entonces, hay un enlentecimiento esto de las escaleras rotas. Uno habla mucho de los techos de cristal, pero se habla muy poco de lo que son aquellos obstáculos que te vas encontrando a lo largo de tu trayectoria laboral, profesional, que hace que se enlentezca también la posibilidad de desarrollarte. Y en ese sentido los números lo marcan, que hay las empresas que están lideradas por mujeres tienen no solo menor acceso al crédito, sino una menor información acerca de los productos financieros, de líneas de financiamiento, de educación financiera. Y es ahí a donde se apunta. Es un tema posiblemente porque hay una estructura cultural, obviamente, hay una estructura patriarcal en el sentido de la relación del dinero, del varón con el dinero y de la mujer con el dinero. O sea, hay un informe muy interesante. Apenas yo llegué al banco como directora, estudié un informe que es del Banco Central del 2019-2020, en el que hablaba de cuál era justamente la anatomía del crédito en la Argentina. Y en ese informe te marcaba perfectamente que si bien las mujeres han acelerado muchísimo su participación en el mercado laboral, las decisiones las toman los varones en las familias. Es decir, este informe lo que hacía era desgranar cómo eran las decisiones y la gestión financiera dentro de las familias. Y en general recaían estas decisiones de tomar un crédito, de comprar un electrodoméstico en el varón. Sí, aunque maneje la economía, aunque sea la ¿no? mujer la que maneje la economía. Exacto, es eso. Hay una concesión, ¿no? Hay una concesión. Sí, creo que debe haber, que tiene que ver seguramente con algunos obstáculos subjetivos, ¿no? Son totalmente subjetivos y culturales, porque si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, en nuestro banco, que es un banco público, es un banco de desarrollo, y además estamos dentro de la Asociación de Bancos Públicos y Privados, que es ABAPRA, o sea, el BICE forma parte de esta asociación, y nos encontramos todo el tiempo relacionándonos con todos los bancos públicos y privados. Las mujeres, cuando toman un crédito, son las mejores pagadoras. ¿Son las mejores pagadoras? Somos las mejores pagadoras, somos las que en realidad por eso es importante también decirlo, no hay un obstáculo vinculado con la morosidad. Cuando vos me preguntaste, mi instinto fue decirte que era un tema cultural, pero también es un tema de política pública en el diseño de las matrices de riesgos cuando el banco presta. Cuando el banco presta, te pasa por un área comercial, que es que te recibe amablemente y te dice, tenés todas estas líneas, pero también pasa por un área que tal vez es la menos simpática, que es el área de riesgos, es decir, donde a vos te ponen todos tus datos, claro, y los datos son números, son numéricos. Sí. A ver, ¿cuáles son las posibilidades de que vas a tener de devolver esa plata? Y además, sería ¿cuál eso? Es tu trayectoria crediticia? Si hay bancos que te han calificado, claro, ¿cuáles fueron tus calificaciones? Deudora. Ahora, si vos recién empezás, porque recién pudiste salir a la vida pública, porque recién tu empresa comienza a andar,
tu matriz de riesgo va a salir posiblemente muy diferente a la de un varón que tuvo muchísimas más posibilidades hasta en tiempo de hacer crecer su empresa. Entonces, ¿qué hace el vice? El vice tiene una línea especial, que es la que vos mencionabas, que no es solamente una línea de crediticia, sino que es un programa integral en el que se capacita a la mujer, se le da educación financiera, se le da todas las herramientas que la mujer pueda tener para no solamente hacer crecer su empresa, sino animarse a lo que a veces decís es dar el salto, exportar, animarse a otro tipo de riesgos financieros que no, los riesgos no son negativos, sino que el pedir un crédito muchas veces a la mujer culturalmente no quiere deber, es decir, sus deudas, por eso ese informe del Banco Central es muy bueno. ¿Cómo son las deudas de los varones y de las mujeres? Las de las mujeres son para consumo o para la educación de sus hijos o para ampliar su casa, o sea, créditos cortos y de consumo. En cambio, los varones, ¿para qué piden dinero a un banco? Para ganar más dinero. Para ganar más dinero o para proyectos de inversión a largo plazo. Para eso está el vice. Damos justamente la posibilidad que la mujer, a las empresas que están lideradas por mujeres, en un 51% del capital accionario manejado por mujeres, o lo flexibilizamos y dijimos no, a veces no es, el capital accionario es engañoso, porque lo tienen los varones y las mujeres son las que en realidad toman las decisiones muchas veces las mujeres. Entonces decimos un 25% también de capital accionario en manos de mujeres, y alguna mujer en un puesto de decisión importante pueden acceder a, por un lado, a toda la parte que es servicio no financiero del que te hablaba, que era educación financiera, y toda una parte que es financiera, es decir, que le prestamos el 100% de el dinero para su proyecto de inversión. Y en general, ¿de qué son las pymes que acceden a estos créditos? Tenemos de todo, pero son muchos del último año. Nosotros monitoreamos mucho dentro del banco. Para nosotros la perspectiva de género en el monitoreo de lo que prestamos, para quién prestamos y si eso va a generar más puestos de trabajo para mujeres, también lo contemplamos. Es agroindustria, metalmecánica, también lo que tiene que ver con comercio. Está muy diversificado, pero la verdad es que son pymes que en realidad están en control de las mujeres, pero que también han tenido como un recorrido dentro de nuestro banco. Al principio, muchas veces, no quieren pedir el crédito, quieren capacitarse, y luego sí se animan a pedir estos proyectos de inversión. Pero yo lo que quiero remarcar acá es lo siguiente: cuando nosotros hicimos el análisis, una de las conclusiones a las que sacamos es: la Argentina necesita proyectos de inversión productiva para generar ecosistemas de crecimiento, es decir, agregar valor, exportar. Bueno, ahí es donde las mujeres estamos más relegadas. Lo hablabas vos al principio del programa, el tema de trabajos totalmente vedados para las mujeres. Nosotros también veíamos esto, veíamos y vemos empresas en las que directamente, cuando preguntamos por qué no hay mujeres acá, tu proyecto de inversión va a generar más puestos de trabajo. ¿Cuántas mujeres vas a incorporar a este mercado? Y lo que pasa es que no tenemos vestuario para mujeres, lo que pasa es que nuestra infraestructura empresarial no está dada para eso. Y también algunos trabajos que tienen que ver con las industrias mineras, que hay mucha restricción también. Igual cada vez se han visto mejoras y cada vez hay mayor participación de las mujeres. Ahí los sindicatos han tenido un rol fundamental en esto, pero también las políticas públicas del Gobierno Nacional en estos últimos años de generar dentro del Ministerio de Economía un área de género específicamente para monitorear todas las políticas económicas. A ver, las políticas económicas no son neutrales en género. Las políticas económicas tienen una incidencia enorme en el resultado para poder generar también mayor igualdad. Y si alguna mujer que tiene a su cargo una pyme quiere
acercarse al banco, ¿a dónde va? Bueno. ¿Dónde es la sucursal? ¿Dónde es la sucursal? Nosotros tenemos una sede central que está en la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es que somos una banca digital, con lo cual igualmente hay muchas brechas digitales, pero tenemos regionales en todo el país, pero nuestro banco está en Bartolomé Mitre 836. Pero para conocer de este programa, página, tanto la capacitación como la posibilidad de acceder a estos créditos dirigidos a las pymes encabezadas por mujeres. Hay una página dentro de nuestra página que es www.vice.com.ar. Tenemos una plataforma de capacitación y de networking para mujeres empresarias y también para varones, pero la verdad que nuestro enfoque es ahí. Y se llama Comunidad Vice, esta plataforma. Y lo interesante es que nosotros hoy tenemos para las mujeres el 100% del financiamiento para sus proyectos de inversión con una tasa financiada al 49%. Y además tienen 7 años para la devolución del crédito, de 5 a 7 años, y 1 año de gracia también para el capital. Con lo cual hay un montón en el diseño de esta línea crediticia se pensó con perspectiva de género. A eso apuntaba cuando te decía que las políticas públicas no son neutrales y las políticas de financiamiento tampoco lo son. Si nosotros damos una ayuda desde el diseño de esa política financiera, estamos justamente ayudando a reducir las brechas financieras. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Y bueno, la posibilidad a las pymes lideradas por mujeres de tener este apoyo financiero en el caso de que necesiten un crédito, pero sobre todo me interesa el tema de la educación financiera y creo que esto debería empezar antes, ¿no? Debería empezar en la escuela secundaria para ir desarmando, ¿no? Estas brechas con mucha más anticipación. Es así. ¿No? Porque la brecha, el conocimiento financiero deja a las mujeres por fuera de ámbitos donde está el poder, ¿no? El poder económico. Es así, y por eso siempre decimos dentro del banco y dentro del ámbito también del Ministerio de Economía y de Desarrollo Productivo, que nuestro banco depende de la Secretaría, que inclusión financiera no solamente es el acceso al crédito, sino también a todas las demás herramientas, claro. Y la educación financiera es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo seguimos? ¿Nos vamos a un corte? Vamos a un corte y ya volvemos. Vamos a hablar del Mundial de Fútbol Femenino, así que no te vayas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno,
Bueno, último bloque de Punto Género y te adelantaba que vamos a hablar un poquito del Mundial de Fútbol Femenino que se está desarrollando en Nueva Zelanda y en Australia. Y tenemos del otro lado a una amiga de la casa, Mónica Santino, directora técnica, exjugadora, fundadora de La Nuestra, que estuvo allá, que estuvo en Nueva Zelanda alentando a la selección argentina y trabajando. Llegó el sábado y está del otro lado, todavía con el jet lag, con las 15 horas de diferencia. ¿Cómo estás? Sufriéndolas, padeciéndolas. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muy bien. Es cierto eso de que viaja el cuerpo y el alma se queda, ¿no? Me parece que es cierto. ¿Cómo viste a la muy Argentina? contenta. ¿Cómo viste el partido que, bueno, este miércoles a la madrugada juega contra Suecia? Partido difícil, ¿no? Rival que ya está clasificado y que, bueno, es bastante poderoso. Pero ¿cómo viste el equipo argentino? ¿Cómo fue tu experiencia allá en esta Copa del Mundo con 32 equipos disputándola? Hay que decir que como amantes del fútbol y como viejas luchadoras de esta disciplina, es hermoso ver una ciudad casi empapelada con el Mundial, con mucha publicidad en los medios de comunicación y con canchas, no todas llenas y repletas, pero con mucha asistencia de público. Con un punto que la FIFA pone, que es el Fan Fest, como pasa en el Festival de Varones, con muchísima gente, con mucha gente. Gente por la calle con las camisetas, las delegaciones, digo, se respira un clima de mundial que en otros tiempos no ocurría con el Mundial de Fútbol Femenino. Digo, eso me parece que es muy importante señalarlo en cómo el fútbol de mujeres empieza a importar muchísimo mundialmente, ¿no? Y todas estas cuestiones que están cambiando. Mirá, acá te doy un dato, ¿no? Mónica, el último partido que jugó Argentina tuvo 12 puntos de rating más o menos promedio en la TV pública, que es un récord para el fútbol femenino desde ya, con lo cual demostró que, bueno, hay interés en verlo si se da la posibilidad de mostrarlo, ¿no? Sí, viste que nosotras hace muchísimos años venimos batallando con esa idea de ustedes no generan dinero, no generan ganancia, ¿no? Tal cual. Me parece que está la prueba clara, como cuando decían, no, a las mujeres no les interesa jugar. Si vos no generás las condiciones y decís todo el tiempo que está mal jugar al fútbol, bueno, claro, lógicamente el resultado va a ser ese. Y después decir que nos volvemos con no sé, el corazón lleno de fútbol, de ver una selección argentina donde hay un cambio acá importante, una bisagra en relación a otras presentaciones que ya se venía percibiendo en el Mundial de Francia, y es esto de salir a protagonizar el partido, a intentar imponer una idea de juego, salir con una convicción, ¿no? Y estar construyendo una identidad. Antes, la mayoría de las selecciones argentinas salían a defenderse, ¿no? Esto de a replegarse en el campo de juego, casi ya admitiendo una inferioridad de condiciones, y a lo que se dice en la tribuna, ¿no? A revolear la pelota y a jugar pelotas divididas. Hubo momentos del partido con Italia que a mí me emocionaron mucho, de ver una circulación de pelota, de intentar juego asociado, de ver cambios de frente y de ver pararse una selección argentina frente a una selección europea importante como la italiana de igual a igual, ¿no? El partido con Sudáfrica tuvo otros matices, ¿no? También la selección sudafricana es una muy buena selección, salió con toda la cancha, con unas delanteras muy veloces, que en ese primer tiempo, donde hubo montones de imprecisiones, casi era imposible de marcar. Ahí Sudáfrica establece una diferencia en el poder ofensivo, pero claro, un ritmo de juego que vos no podés sostener los 90 minutos. Cuando viene el declive de Sudáfrica y quizás el banco argentino acierta con los cambios y el sudafricano no, bueno, viene la remontada, ¿no? Viene esa cosa épica y el empate que todos los equipos argentinos tienen, de no rendirse, ¿no? De no rendirse y sacar un 2-2 de un partido que parecía perdido y con la sensación de que, bueno, 5 minutos más capaz lo dábamos vuelta, ¿no? Claro, y sabemos que el partido del miércoles es difícil, que es posible que la Argentina no lo gane, ¿no? Y que tengan que volverse, pero creo que lo que hay que destacar, y creo que coincidís, Mónica, es que es un equipo que viene jugando mucho y muy fuerte, adentro y afuera de la cancha, para ser reconocidas como jugadoras, y que, como siempre, los frutos se dan a largo plazo, y para eso hay que darle tiempo, apoyo y sobre todo el derecho a jugar en los estadios que a veces ni siquiera lo tienen. Exacto, creo que acá habría que decir, está prohibido el exitismo
el resultadismo, hay que contemplar todo ese proceso y pensar que muchas integrantes de esta selección son las que hicieron esa foto haciendo el topollillo en 2018 en la Copa América, enmarcado, ¿no?, en los feminismos populares, el movimiento de mujeres en la calle, donde el derecho a jugar y el fútbol entró en agenda, ¿no? Es este momento histórico para nosotras también. Entonces, seguramente sea muy difícil ganarle a Suecia a la madrugada del miércoles. Vamos a esperar que sí, pero si no ocurre, pensar que hay un camino iniciado que hay que seguir con jugadoras que plantearon un cambio, que estuvieron castigadas, que ahora vuelven a ser convocadas, y montones de situaciones que hace unos años, no tantos, no pasaban. Muchísimas Entonces, gracias, mirar Moni. el fútbol. Muchísimas gracias y vamos a Argentina a alentar este equipo de madrugada, que esperemos que logren el triunfo y si no, volverán también con toda la gloria. Así será. Corazón, lucha y pases cortos. Muchas Un abrazo, gracias. gracias. Bueno, se nos acabó el programa. Alentar al equipo argentino de madrugada por las pibas que vienen peleando por el derecho al fútbol adentro y afuera de la cancha. Nos vemos próximo lunes, como siempre. Chau.